Un saludo fraternal a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Sólido Gloria, también a nuestros hermanos que nos escuchan en otras latitudes. Que el Señor les bendiga. También, por supuesto, saludo a aquellos amigos que se juntan con nosotros para escuchar este mensaje de la palabra del Señor, dándole la gloria primeramente al Señor por ustedes, porque es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, damos gracias al Señor por este día de reposo, este día del Señor que Dios nos ha regalado, para que podamos dedicarlo a Dios, para meditar en su palabra, para leerla, para orar. Damos gracias a Dios por eso. También damos gracias al Señor por este miércoles que pasó, que pudimos estudiar el Salmo 106. De paso les digo que están todos invitados el miércoles. En el chat mandamos la invitación en el chat de la iglesia para que se conecten a través de Zoom y podamos seguir estudiando juntos. Damos las gracias al Señor también por la escuela dominical que están enseñando los diferentes hermanos que están preparándose para eso. La gloria es para nuestro Señor. Bien, hermanos, como es nuestra costumbre, en esta segunda parte del culto, leemos la palabra, oramos al Señor, pidiendo su guía y lo más importante de los cultos al Señor, del culto a Dios, es la exposición de sus palabras, la exposición de las Sagradas Escrituras. Lo demás también es importante, pero dedicamos más tiempo a la exposición de la palabra. En lo posible buscamos que usted pueda cantar al Señor, honrar al Señor a través de la alabanza también, de la alabanza cantando salmos, himnos al Señor. Bueno, hermanos, entonces vamos recuerden que estamos estudiando el libro de Santiago. Esta es la quinta semana, el quinto domingo que vamos a estar estudiando. Todavía seguimos en el capítulo 1, vamos a avanzar un poco más. No vamos a terminarlo hoy, el capítulo 1. Sin embargo, vamos a avanzar en lo que nos dice el Señor en su palabra. No, le digo como siempre, no hay ninguna prisa. La única prisa que tenemos es que el Señor venga por nosotros y nos lleve. Así que tome con calma, con tranquilidad los estudios que tenemos. Son largos para algunos, porque demoramos meses en terminar un libro, así como ha pasado con los libros anteriores, pero es un gozo para nosotros poder estudiar la palabra como ha sido revelada, completa. Bien, hermanos, vamos entonces primero a tener la lectura de la palabra, después vamos a orar al Señor, entonces le pido que nos dispongamos todos para tener esta lectura. Vamos a leer en Santiago y la lectura la vamos a hacer en ese capítulo 1, pero vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el verso 18, el día de hoy, del verso 12 hasta el verso 18. Aunque estaremos exponiendo solamente del 12 al 15, pues el verso 16 al 18 va a ser parte de la predicación del próximo domingo junto con los versos siguientes, esperando poder terminar el capítulo. Hoy vamos a mirar del 12 al 15. Entonces leamos por favor de capítulo 1 de Santiago, verso 12 al 18. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, el Señor bendiga su santa palabra.
El Señor bendiga la lectura, bendiga a cada hermano que ha leído conmigo. Y bien, damos gracias al Señor entonces a través ahora de la oración. Oremos al Señor, por favor, en sus hogares. Ojalá ya estén dispuestos para esta oración. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor su dirección, mis hermanos. Señor que estás en los cielos, Señor, santificamos y bendecimos tu nombre en esta mañana de domingo, dándote gracias por este día de reposo, por este día tuyo, el día del Señor, como lo conocemos nosotros. Te damos gracias porque tú estás presente aquí con tu iglesia local y con tu iglesia universal. Aunque por este tiempo no estamos reunidos físicamente, y tú lo sabes, Señor, llegará el tiempo otra vez cuando nos volvamos a estar juntos. Aún así, tú estás en cada hogar. Tu presencia es indudable. Tu presencia es cierta en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso te damos la gloria, Señor. Por eso te damos las gracias. Gracias, Dios, porque nos permites leer y estudiar las sagradas escrituras. Nos permites exponerlas. Gracias porque nos permites, Señor, juntarnos, así sea a través de este medio, para, como hijos tuyos, Señor, escudriñar las sagradas escrituras. Señor, te pedimos en nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, del único mediador, del gran sumo sacerdote, que tú, Señor, hoy nos guíes. Te pedimos que hoy, Señor, nos ayudes. Te pedimos que hoy nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, entender la palabra que es predicada, Señor, tu santa palabra. Dios Santo, rogamos que nos ayudes en todas las decisiones que tenemos que tomar como familias, que nos guíes, que nos des sabiduría como hemos aprendido a pedir en el libro de Santiago. Señor, que nos des cada día, nos fortalezcas nuestra fe, Señor, para poder, Señor, gozarnos en medio de muchas pruebas, Señor, para poder fortalecernos y ser perseverantes y lograr la perfección en nuestras vidas, Señor. Bendice esta hora, bendice la predicación, bendíceme a mí. Permite que pueda ser un fiel expositor de tu palabra, Señor. Quita de mí todo lo que no esté en las sagradas escrituras. No es mi interés, Señor, añadir mis palabras, mis pensamientos a lo que tú, Señor, nos enseñas. Yo solo expongo, Señor, lo que tú me iluminas, lo que me enseñas, lo que me muestras en la palabra, Señor. Y para que otros puedan entender lo que tú nos has revelado, Señor. Dios Santo, que la interpretación de tu palabra sea la interpretación bíblica, la que la Biblia nos da, tu palabra santa misma, la que nos da la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta hora, te lo rogamos, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, así es, hermanos. Aquí continuamos entonces con la exposición de las Sagradas Escrituras. Ruego al Señor que pronto volvamos a vernos juntos, estemos físicamente. Es una oración constante de mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Nosotros buscando de qué manera encontramos y ubicamos un lugar permanente que nos pueda permitir estar juntos a mediano plazo, a largo plazo. Que Dios nos ayude. Bien, hermanos, recordando un poco de esta exposición de Santiago, el segundo domingo de la exposición de esta epístola hermosa de Santiago, expusimos el capítulo 1, versos del 2 al 4. Si ustedes lo recuerdan, aquí lo voy a poner en la diapositiva, simplemente para recordarlo. Dice allí en Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso fue lo que expusimos hace el segundo domingo, hace exactamente 3 domingos. Y recordamos que el título que pusimos a esa exposición fue Cuando nuestra fe en el Señor es probada. Este es el texto y en esa meditación recordemos que hablamos de lo importante que es regocijarnos de verdad, hermanos, en medio de las pruebas, cuando somos probados. Y la razón es que comprendimos que el resultado que Dios quiere cuando somos probados es que crezcamos y seamos perseverantes, que crezcamos en paciencia, a fin de que nosotros seamos perfectos como Dios quiere que seamos nosotros. Por eso el texto dice que debemos tener por sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, porque la prueba produce perseverancia, produce paciencia y finalmente dice para que seamos perfectos y cabales. Así que aprendimos a ver estas pruebas positivamente, de manera positiva. Las pruebas y las disciplinas a las que somos sometidos por nuestro Padre han sido algo bueno. Y mi oración, hermanos, es que ustedes lo estén viendo claramente. Porque también lo vimos en la exposición de Hebreos. Al finalizar ya las últimas predicaciones, las últimas exposiciones en Hebreos 12, 5 y 6, también vimos el tema. Hijo mío, no menosprecies, dice allí, la disciplina del Señor, en Hebreos 12, 5 al 6. No menospreciar la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces también en la exposición de Hebreos vimos lo mismo, vimos lo hermoso y lo bueno que es para nosotros comprender que cuando somos probados o disciplinados por el Señor es porque Él nos ama, Él quiere que nosotros crezcamos y es algo bueno para nuestras vidas, hermanos. Ahora, en estos versículos de Santiago que siguen, el autor sigue tocando el tema de la disciplina, sigue tocando el tema de las pruebas. Y aquí incluye un elemento que es la tentación, y vamos a hablar un poco de eso durante la predicación de hoy. Y Santiago, en el primer texto que leímos, que es Santiago 1:12, si ustedes notaron, allí comienza el texto diciendo bienaventurado, bienaventurado. ¿Sí? A esta palabra creo que la conocemos. Él añade otro componente aquí importante y es la bienaventuranza, el ser felices, el ser dichosos. Y habla de que bienaventurado es el hombre, es el varón que soporta la tentación. Aquí puse entre paréntesis la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. Y ahora les voy a explicar un poco de la etimología de la palabra, lo que significa la prueba y por qué lo vemos como una tentación y por qué es una prueba y la diferencia entre una prueba y una tentación de manera general. Entonces eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Vamos a ver en estos versículos que leímos, por lo menos vamos a considerar dos razones por las que los cristianos debemos ser bienaventurados o somos felices al ser probados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hermanos, para ya dar paso a la enseñanza, eh, son bienaventurados o somos bienaventurados los que somos probados. Y la primera razón es porque, que está en este versículo, es porque nosotros amamos a Dios y recibiremos la corona de vida. Esa es la primera razón por la cual nosotros somos dichosos, somos bienaventurados. El autor lo expresa claramente, dice allí en el versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como lo pueden observar ustedes, hermanos, en el texto, es pastor Santiago
llama bienaventurado, dichoso, feliz al creyente que persevera. O sea, una característica del creyente que persevera es esa, es que es feliz. Y con esto señala que este creyente ama al Señor y por esta razón recibirá la corona de vida. Es prácticamente lo que está diciendo en el versículo, pero quisiera explicarlo un poco más en detalle. La expresión bienaventurado nos es familiar, ¿no, hermanos? No es la primera vez que la leemos en la Escritura. Es la palabra en griego makarios, que en el Nuevo Testamento es muy frecuente. Por lo menos en el Nuevo Testamento ocurre unas 50 veces. Y esta palabra señala, hermanos, y ojalá puedan tomar nota, la palabra bienaventurados señala a la persona, que obviamente es un creyente, que encuentra su felicidad plena en Dios. Esta palabra bienaventurado señala a la persona o al creyente que encuentra su felicidad plena en Dios. Y esto es muy importante porque, digamos, estas palabras que acabo de mencionar o esta definición de la bienaventuranza no es simplemente hablar de que son felices o que son dichosos, porque se puede tomar y se puede confundir esta felicidad con la felicidad que conocemos del mundo. No, hermanos, la palabra señala a la persona que encuentra su felicidad plena en Dios, no importando su condición social, no importando su situación económica, no importando si se encuentra bajo persecución o se encuentra con hambre o incluso en enfermedad. En cualquiera de estas condiciones o circunstancias, esta persona, este creyente, realmente es bienaventurado porque encuentra su plena felicidad en Dios. Esa es la bienaventuranza. Encuentra la felicidad plena en el Señor, en lo que Él nos da, en su provisión. Encuentra la felicidad plena en el cuidado que Dios tiene de Él, en la voluntad que Dios expresa en su santa palabra. Por ello, esta palabra es traducida como ser dichoso, ser feliz, ser bienaventurado. En otras palabras, hermanos, lo que Santiago, el pastor Santiago, nos está enseñando en este versículo es que el hombre que persevera o que soporta, miremos la palabra perseverar como soportar, como cuando uno está levantando una carga grande que lo está tratando de aplastarlo, pero uno la soporta, hay una fuerza que uno ejerce hacia arriba. Entonces el hombre que persevera, que soporta bajo la prueba, que soporta esa prueba, ¿sí? El hombre que persevera bajo la prueba, ese hombre es bienaventurado, se encuentra feliz en, en Dios, encuentra su felicidad plena en Dios. Ahora, nosotros, hermanos, conocemos la cosmovisión del mundo, conocemos la forma como las personas que claramente están alejadas de Dios por su rebeldía, por su pecado, como ellos consideran esta felicidad o la felicidad. Ellos solamente pueden ser felices y lo expresan así, lo sabemos todos, eh, diciendo que ser feliz es cuando uno ha logrado alcanzar sus metas, cuando uno ha logrado autorrealizarse en su vida, cuando ha alcanzado sus sueños, ya sea sueños de riqueza, ya sea sueños de fama, ya sea sueños de reconocimiento en los negocios, en los emprendimientos, ya sea en lo que han alcanzado a través de escalar laboralmente, ya sea lo que han logrado a través de cualquier disciplina. Finalmente, todo se basa en la autorrealización de sus vidas, obviamente sin incluir a Dios, ¿no? Bueno, algunos incluyen a Dios como un apéndice de sus vidas, ¿no? Yo he logrado esto y bueno, Dios está allí porque Dios es importante para ellos. Pero realmente esa es una cosmovisión del mundo. La cosmovisión cristiana, hermanos, la que es verdadera es muy diferente. Y en esto permítame que yo sea bastante enfático. Los cristianos de verdad hemos aprendido a tener nuestra felicidad y nuestra dicha solamente en Dios, en todo lo que Dios nos da, lo que nos provee
en lo que Él hace por nosotros, en su gracia, en su misericordia, e inclusive en sus pruebas. Y esto no significa que nosotros no seamos felices porque tenemos una esposa o un esposo o porque tenemos hijos. Claro, somos felices. Pero dentro del plan de Dios, dentro de la dicha que está en Dios, porque finalmente Dios es el que nos proveyó esa esposa y esos hijos. Y Dios es el que en su gracia y en su misericordia nos ha permitido tener familia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, todas las cosas que nosotros tenemos, si consideramos claramente que provienen de Dios, es de su providencia, obviamente entonces estamos señalando que nuestra felicidad y nuestra dicha está en Dios. Porque no es solo lo que nos da, también puede ser lo que nos quita. Entonces debemos entender claramente esto. Por esto nuestro Señor nos habló, si ustedes han tenido la oportunidad de leer el Evangelio según San Mateo en el Sermón del Monte, Él nos habló acerca de las bienaventuranzas. Y Él 9 veces, y aquí las voy a poner, salieron un poco pequeñas ahí en la diapositiva, pero si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Mateo 5, el capítulo 5, del verso 1 al 12. Y usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, afirma por 9 veces qué es lo que significa ser bienaventurado en el marco del carácter de los cristianos verdaderos y en el marco de las pruebas también. Bueno, mi intención no es exponer las bienaventuranzas, que es un tema que han venido estudiando los niños en la escuela dominical, o algún día vamos a exponer Mateo y vamos a exponer este tema. Pero digamos por ahora les recomiendo mucho que se lean un libro. Es un libro que usualmente viene en 2 tomos porque es largo. Es un libro que se llama Las Bienaventuranzas. Es un libro espectacular. Todo cristiano debería leerlo. Obviamente lo primero es leer las escrituras, que es la palabra inspirada, inerrante, infalible. Pero hombres como Martin Lloyd Jones, que él fue un médico y pastor de la capilla de Westminster en Londres en el siglo XX, hombres como él, hijos de Dios, escribieron un buen libro, escribieron buenos libros, él escribió varios, ¿no? Pero este se lo recomiendo, Las Bienaventuranzas del doctor Martin Lloyd Jones. Ojalá se las puedan conseguir, las lean con calma y puedan comprender el significado de ser feliz, de ser dichoso en el Señor. Y bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, las 9 veces que el Señor habla de lo que es ser dichoso, y yo solo las voy a leer, aquí están, dice del verso 1 al 12, viendo la multitud, subió al monte y está refiriéndose al Señor, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, pongan atención a las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y al final dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueran antes de vosotros. Si ustedes se dan cuenta en esta lectura que hicimos de las 9 veces que el Señor afirma lo que es ser bienaventurado, lo que es ser dichoso, nos damos cuenta claramente que el Señor está apuntando a personas que encuentran su felicidad, plena en Dios. Y está enfocando 2 lados. Uno es el carácter de los verdaderos cristianos, como ser pobres en espíritu, como ser mansos,
como ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Pero también enfoca el lado de las pruebas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, dice allí. Bienaventurados los que padecen persecución, los que son vituperados y son perseguidos por causa del Señor. Entonces él también enfoca eso, mostrando que el pensamiento que Jesucristo tiene sobre lo que significa ser feliz, lo que significa ser dichoso. Volviendo otra vez a Santiago, hermanos, habiendo mostrado que la Biblia tiene varias partes donde nos habla de las bienaventuranzas. En Santiago 1, verso 12, donde estamos, dice el pastor Santiago: dichoso entonces es el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí entonces tenemos que hacer otra parada, y es sobre la palabra tentación, la palabra peirasmón. Aquí es la palabra en griego que nos indica que es una tentación real, o sea, no es imaginaria, es una tentación real. Pero aquí quiero explicar algo bien importante, hermanos. Aquí en la Reina Valera vemos la palabra castellana tentaciones, porque la palabra tentaciones es una palabra castellana de origen latino, que originalmente significa pruebas, realmente son pruebas también, sino que esta palabra es más de origen latino, las tentaciones, y originalmente significaba pruebas tanto buenas como malas. Pero el mal sentido, digamos, en nuestro idioma español, en nuestro idioma castellano, ha prevalecido hoy en nuestro tiempo moderno. El mal sentido. Cuando hablamos de la palabra tentación, siempre lo vemos en el sentido negativo, ¿no? Finalmente, la palabra peirasmón en su etimología, lo que significa es probar. El significado es intentar, es probar, ese es el sentido. Entonces, aquí, como lo digo, el sentido de la palabra periasmos, aquí es prueba, ¿sí? Por eso encontramos en otras versiones de la escritura que dice: bienaventurado el que soporta la prueba, ¿sí? Y no está mal, pues digamos que hablemos de tentación. Lo que pasa es que tentación, como les digo, el enfoque siempre es más hacia porque es una palabra latina, hacia el lado malo, ¿sí? Entonces entendamos un poco este tema de la tentación. Ahora, vamos a estar explicando un poco aquellas pruebas, por ejemplo, que son afrontadas como Dios manda, de acuerdo a su voluntad, no son dañinas, ¿sí? Pero aquellas que se afrontan de mala manera, porque al final el enfoque es hacia cómo yo afronto esta prueba, las que se afrontan de mala manera vienen a ser tentaciones, se convierten en tentaciones hacia el mal. Bueno, entonces que habiendo explicado esto, volvemos al texto y dice el texto: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, mostrando de nuevo cómo Dios prueba nuestra fe para ver si realmente es genuina y verdadera. Esa es la prueba, y aquí no estoy hablando de la forma como la prueba es manejada todavía, ya lo vamos a ver, perdón, en los versículos que siguen. Ya vamos a explicar cómo es que la prueba es manejada. Aquí estamos hablando simplemente de la prueba de manera general, la prueba de nuestra fe. A ver si esa prueba, perdonen un segundo, realmente es genuina y verdadera. Así como en el caso de Job. Job fue probado. Si ustedes recuerdan, la fe de Job fue probada. Y eso es bien importante, hermanos, porque cuando Dios nos da la fe, una enseñanza clara en las Sagradas Escrituras es que nuestra fe va a ser probada para saber si nuestra fe o la fe del que pretende tener fe es falsa, y carece claramente si es falsa de valor. Es decir, hermanos, el Señor nuestro Dios soberano quiere que el creyente, con este versículo y con lo que estamos entendiendo que nos dice el pastor Santiago, se acerque a Dios, se acerque a Él cuando es probado, para darle de su gracia, de su fuerza para prevalecer. Por eso dice: bienaventurado el que persevera bajo la prueba, o el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá, ¿qué? Corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta en lo que estamos exponiendo. Muy bien. Y esto, digamos, es bien clave, hermanos, que entendamos nosotros esta definición precisamente por el sentido negativo que solamente se le da a la palabra tentación. Debamos comprenderlo claramente. Yo quiero compartir un poco aquí otro texto. En este versículo que está aquí en la lámina podemos ver claramente, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre este tema, lo que nos enseña el Señor. Lo que les estoy diciendo, nuestro Dios quiere que el creyente se acerque a Él cuando es probado, porque Él nos quiere dar la fuerza para perseverar, nos quiere dar la fuerza de su gracia. Eso es bien importante, hermanos. Mire lo que dice el texto, y todos lo conocemos, es un texto bastante conocido. Permítame, miro acá el tiempo, que vayamos bien. Es un texto bastante conocido en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Dice allí el apóstol Pablo sobre algo que le pedía al Señor. Por 3 veces le había pedido al Señor un aguijón en la carne. Y él dice allí en el texto que fue ese aguijón en la carne que le estaba molestando bastante. Él sufría bastante. En el verso 9 en adelante lo expresa, pero antes del verso 9 dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice, un mensajero de Satanás, lo llama a él, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y es bien interesante que dice que esto que le está pasando a Pablo es un mensajero de Satanás. Y él ora al Señor, 3 veces le ha pedido al Señor que le quite eso, a Dios. Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gusta mucho, y ustedes me han escuchado varias veces usar este texto, porque es muy importante para la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quería mostrarles, o quiero mostrarles este versículo por una razón. La cosmovisión cristiana, hermanos, es totalmente diferente a la cosmovisión del mundo. Recuerden que la palabra cosmovisión es la manera como vemos el mundo. Nuestra manera de ver el mundo es totalmente diferente a la manera como los impíos ven el mundo. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, este texto. Este texto nos dice que para nosotros ser débil es ser fuerte. Nosotros somos débil para ser fuertes. Dice este texto que nos gozamos en las pruebas en vez de molestarnos, de quejarnos o de enfadarnos o enojarnos por las pruebas. Y dice el texto, el apóstol Pablo, que esto lo hacemos por amor a Cristo. Y claro, este tipo de pensamiento de que cuando soy débil soy fuerte, porque el Señor lo está expresando allí, es algo que para el mundo es una locura, porque va en contra de su lógica. Porque el hombre no quiere ser débil, el hombre quiere ser fuerte, el hombre quiere con sus propias fuerzas lograr todas las cosas. Y efectivamente así es como viven todas las personas. Pero hermanos, esta no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es completamente diferente y la cosmovisión cristiana, la manera como vemos el mundo, nosotros es a través de los ojos de Dios. Y lo que el Señor está, para nosotros los que creemos y lo que el Señor está diciendo aquí es que para nosotros los creyentes nos debe bastar la gracia de Dios. Es todo lo que necesitamos para vivir, es todo lo que necesitamos para vencer, porque la acción de Dios, o sea, el actuar de Dios en nuestras vidas se perfecciona es en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza. Es decir, si usted quiere pretender vivir su vida cristiana por sus propias fuerzas, casi como diciendo yo puedo imponerme ciertas cosas y vivir bajo sus propias fuerzas sin depender del poder de Dios, claramente usted no está recibiendo la acción del poder de Dios perfecta en su vida. Entonces
el apóstol nos está enseñando, y lo que nos está enseñando Santiago cuando habla de que somos bienaventurados cuando resistimos o cuando perseveramos, lo que nos está diciendo es que cuando perseveramos bajo la prueba, esa perseverancia no la hacemos con nuestras propias fuerzas. Ese resistir no es con nuestras propias fuerzas, sino es con la ayuda del poder de Dios, del poder de Cristo, aquí dice. Por eso es que el apóstol dice que el Señor se lo dijo: bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti, Pablo, porque te digo, mi poder se perfecciona es en tu debilidad. Por tanto, entonces Pablo lo entiende y dice: bueno, entonces me voy a gloriar, me voy a enorgullecer más en mis debilidades, porque esa es la lógica de Dios. Yo me siento orgulloso, ¿es por qué? Porque yo dependo de Dios. Yo soy débil, yo reconozco mis limitaciones y yo dependo de Dios. Entonces Pablo dice: yo me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la lógica de Dios. Nosotros los cristianos vivimos nuestra vida cristiana en el poder de Cristo. Por eso nos gozamos. ¿Y por qué? Dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el texto que estamos estudiando allí en 1:12, que lo voy a volver a poner, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Por eso es que el apóstol aquí, otra vez lo pongo, está diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Él, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esto es contrario a la lógica del mundo. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que estamos viendo. Y esto es bien, bien importante, hermanos, para nosotros los creyentes, porque entender todos estos textos que estamos estudiando en Santiago no se pueden entender si no entendemos la visión, la cosmovisión cristiana, la manera como nosotros vemos el mundo, porque para el mundo es irracional, no tiene sentido. Otra vez entonces dice, y entendemos lo que hemos leído, dice: el hombre que persevera bajo la prueba, que resiste bajo la prueba, lo ha hecho entonces bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Cristo, siendo débil y dependiendo y esperando con fe en el Señor la fuerza para vencer. Y no me malinterpreten, hermanos. Aquí no está diciendo que el hombre debe ser pasivo y que Dios es solamente activo en medio de las pruebas. O sea, Dios, yo me voy a hacer pues el muerto y que Dios sea el que me ayude. No, el hombre tiene que ser activo, el hombre tiene que perseverar, es decir, nosotros debemos luchar, debemos soportar. La diferencia está en que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Cristo. Y Cristo nos anima, y Cristo nos da fuerzas, y el Espíritu de Cristo nos ayuda a vencer. Y ahora, bueno, lo vamos a mirar con más detalle. Pero esto es bien importante: la dependencia del Señor en la vida cristiana para vencer, para tener fuerzas para vencer, es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ver a sus hijos fracasados en medio de las pruebas. Él desea vernos perseverando. Él desea vernos luchando y Él desea vernos triunfando con fe y con confianza en Él. Eso es lo que la palabra nos dice. Mire, por ejemplo, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:20, él dice: pues, ¿qué gloria es? Hace una pregunta. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Él dice: no hay ninguna gloria en que usted peque, por ejemplo, y por su pecado sea castigado, abofeteado, y usted diga: lo soporta, diga: ay, ¿cómo soporto estos golpes que estoy recibiendo por causa de mi pecado? Dice: eso no tiene ninguna gloria. Dice: más, si haciendo lo bueno sufrís, y mire que enfatiza la palabra haciendo, o sea, nosotros estamos activos, si haciendo, actuando, haciendo lo bueno, hay sufrimiento, y lo soportamos, dice Pedro, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué aprueba Dios? Que hagamos el bien, que hagamos su voluntad. Y obviamente va a traer sufrimiento. Y si soportamos eso, eso lo aprueba Dios. Qué hermosas palabras, la lógica de Dios. Entonces Santiago, otra vez volviendo al texto,
Santiago nos habla de una promesa. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, él habla de la promesa, dice, recibirá la corona de vida. Y dice que esa corona ha sido prometida, es una promesa que Dios dará a los que le aman, a los que aman a Dios. Es bien hermoso esto, hermanos, porque aquí entonces pone en el contexto lo que es ser dichoso, lo que es soportar las pruebas y lo que a su vez es lo que nosotros recibiremos del Señor. Obviamente la prueba la soportamos en los méritos de Cristo, en el poder de Cristo, ¿sí? Pero nosotros recibiremos esa corona porque amamos al Señor, ¿sí? Porque amamos al Señor. Ahora, aquí nosotros terminamos entonces esta primera razón de por qué son bienaventurados los que son probados. Y la razón es porque aman a Dios y recibirán la corona de vida dada por el Señor. Pero quiero que entendamos que esto es por gracia, ¿no? Nosotros recibimos la corona gratuitamente. Y Dios pide que sus hijos pongan toda su confianza en Él y lo amen a Él con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, como lo enseña el Señor Jesucristo. Y sabemos que estos creyentes aman a Dios no porque ellos ejercitaron el amor dentro de sí. No, ellos aman a Dios porque Él nos amó primero. Recuerden que eso está en Primera de Juan 4:19, que Dios nos amó primero a nosotros. Por eso es que nosotros amamos al Señor. Y nosotros también encontramos en Romanos, no lo puse ahí dentro de las citas, que nos enseña que Dios derrama el amor suyo en nuestros corazones. Es una cita bien hermosa que nos ayuda a nosotros a comprender por qué es que nosotros tenemos amor. ¿Sí? El amor del Señor, por qué está en nosotros. ¿Sí? Entonces, esa cita está para que la tengan en Romanos 5, el verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya se dan cuenta del origen del amor? Entonces, por eso, cuando aquí encontramos que a los que aman al Señor no es algo que sea un meritorio para el hombre, el amar a Dios, es el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese amor hacia Dios, porque el hombre por naturaleza, su naturaleza pecaminosa, rebelde y no ama a Dios, como lo dice Juan en el capítulo 3. ¿Sí? Que amaron más las tinieblas que la luz, por eso no vienen a la luz. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar este versículo. Y bueno, yo quiero terminar esta primera ¿por qué? Con un texto en Apocalipsis 2:10, que es este texto, es como el Señor anima a la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis, precisamente por las pruebas que tiene. Y le dice el Señor a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. No hay que tener temor. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos habla de fidelidad, Dios nos habla de que seremos probados, pero somos felices cuando somos probados porque amamos a nuestro Señor y recibiremos esa corona de vida porque el Señor nos ha dado la gracia para perseverar, para ser fieles hasta la muerte. Entonces, en este primer por qué somos bienaventurados los que somos probados, es para animarnos, hermanos, a entender cómo es que nosotros soportamos la prueba, para entender que recibiremos por la gracia de Dios, por el amor de Dios, la corona de vida, ¿sí? Pero Dios nos pide que seamos fieles. Seamos fieles hasta la muerte, como dice aquí en Apocalipsis 2:10. Y mire que dice, sean fieles, yo te daré la corona, pero Él no nos evita lo que vamos a sufrir. Él simplemente nos dice, no temas. No temas lo que vas a padecer, como en este texto de Apocalipsis. No tengas temor. Es decir, vas a padecer cosas. Y de hecho, les dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y Dios de esa manera también hoy, hermanos, nos muestra que hoy es igual. No temamos porque vamos a padecer, porque seremos probados, ¿sí?
y tendremos tribulación. Pero dice, seamos fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y el Señor nos dará la corona de vida. Ahora, la segunda razón, y bueno, la última razón, recuerden que este es un mensaje, solamente 2 puntos. Son bienaventurados los que son probados, y la razón es porque ellos comprenden la causa y el resultado de las tentaciones o de la tentación. Y para esto yo quiero, en este segundo punto, poner lo que continúa allí en el verso de Santiago 1, 13 al 15. Dice Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Y recuerden que yo les había explicado que una cosa es la prueba, pero la prueba, digamos, mal manejada o manejada inadecuadamente, nos lleva a la tentación. ¿Sí? Nos lleva a la tentación. Entonces, aquí dice, cuando usted es tentado, o sea, cuando llega a esa condición de ser tentado, que lo vemos como lo explicaba de forma negativa, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es lo que nos dice Santiago. El creyente que pasa la prueba confiando en el Señor es bendecido. O sea, si usted tiene una prueba y confía en el Señor, es bendecido. Por ejemplo, como en el caso de Job. Job fue probado. Claro, en la mitad estuvo Satanás, ¿no? Que Dios le permitió a Satanás probar a Job. Pero finalmente él salió victorioso y fue bendecido. Pero el que no, el que es probado y el que no pasa la prueba, el que falla, traerá mucho dolor y mucha culpa a su vida. Recién les expliqué aquellas pruebas que son afrontadas rectamente no son dañinas, pero si se afrontan de mala manera vienen a ser tentaciones al mal, mostrando que finalmente el problema, hermanos, está en el hombre. O sea, cuando hablamos de la tentación, mirada desde este punto de vista, de la manera negativa, el problema está en el hombre. Y vemos que cuando alguien falla, difícilmente pensará que fue su culpa. Eso es muy cierto. Cuando una persona falla porque pasó una circunstancia, una prueba, incluso una tentación, difícilmente pensará que es su culpa. Y vemos eso. Muchos hombres caen en pecados muy serios, y mujeres, pecados muy serios delante de Dios, y difícilmente ellos piensan que es culpa de ellos. ¿Sí? Ellos difícilmente pensarán que fue porque no tenían confianza en Dios. Muchos de ellos están en sus pecados y dicen que confían en Dios. Y un ejemplo lo tenemos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Cuando Adán pecó en el Edén, si ustedes recuerdan en el huerto del Edén, claro, él pecó voluntariamente. Cuando leemos claramente este recuento, nos damos cuenta de que él pecó voluntariamente. Pero recuerden, cuando Dios lo confrontó en Génesis 3:12, cuando Dios lo confronta, él culpó a la mujer, pero él culpa indirectamente a Dios, porque mire cómo lo dice. Cuando Dios le habla al hombre y le dice que por qué hizo esto, dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, tú me dio del árbol y yo comí. Es decir, tú me diste esa mujer y fue tu culpa, Dios, fue tu culpa. Y a su vez, cuando Dios le pregunta a la mujer, la mujer culpa a la serpiente. Entonces, hermanos, el pastor Santiago nos está enseñando una gran verdad aquí con esto. Y nos dice en este texto que estamos estudiando de Santiago 1, 13 al 15, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le echemos la culpa a Dios. Dice, y la razón está allí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta al mal. Sí, hermanos, Él nos enseña que nadie debe afirmar nunca que es tentado por Dios, porque la manera como afrontamos la prueba viene de adentro. O sea, hay una prueba, y Dios puede probarnos directamente, o Dios puede permitirle a Satanás que actúe, como en el caso de Job. Si afrontamos de la manera equivocada, entonces viene la tentación al mal. Él apunta a que el problema está en nosotros.
Sí, hermanos, yo quiero que esto nos quede claro. Entonces, Santiago ahora, como lo que acabo de explicar, muestra el origen de la tentación que lleva al pecado y a la muerte. Y él dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, mostrando que a Dios no es a quien nosotros, o en las escrituras se le llama tentador, sino al diablo. Dios, hermanos, no es la causa del mal. Dios es santo, no hay ningunas tinieblas en él. Es lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ni por un momento, hermanos, ni por un momento pensemos que hay alguna tiniebla en el Señor. Nada. Dios es santo y por eso es imposible que él pueda ser influenciado por el mal. Es imposible. Dios no tiene contacto con el mal y el mal no tiene ningún poder para poner a Dios en tentación. Eso es lo que nos dice. Y además nos dice el autor Santiago que Dios no tienta a nadie. Y esto es muy diferente al tema de la prueba. Claro, Dios nos pone en pruebas, ¿sí? Pero recuerden que la tentación viene como un resultado del mal manejo de la prueba, la circunstancia, ¿sí? Y bueno, debemos saberlo. Esto está por todas las sagradas escrituras. Dios odia el mal y por eso no causa el extravío de ninguna persona. Nunca digamos que por causa del Señor dejaste el camino del Evangelio, porque Dios nunca hará lo que odia. No te atrevas a decir que fue culpa de Dios, que tú te extraviaste. Más bien, tu oración debe ser que Dios te guarde de caer en tentación. Cada uno es tentado, dice el autor aquí, Santiago, eh, y aquí nos enseña claramente que con esto, que cada uno es tentado porque es responsable de su propio pecado. Muchos incluso ya no culpan a Dios, sino culpan al diablo todo el tiempo. Y en un sentido pueden hacerlo porque el diablo sí es el tentador, que lanza dardos, como dice en Efesios 6:16, él lanza dardos de fuego que pueden producir en los cristianos dudas, pueden producir laxivia, pueden producir digamos, comportamientos y deseos que los llevan a pecar. Perdón. Pero aquí el pastor Santiago nos muestra una realidad de la que no podemos escapar. Él dice aquí en el texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ya lo explicamos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta es una ilustración tomada, hermanos, del mundo de la pesca, ¿sí? Cuando dice que cada uno es atraído y seducido por su propio deseo, está hablando de un pez que ve la carnada y que se ve atentado a morderla. La carnada es ese deseo y interiormente él quiere morderla y comérsela. Cuando finalmente el pez muerde la carnada, entonces él queda atrapado en el anzuelo y es arrastrado. Y obviamente el pez paga con su vida es el de haberse dejado llevar por ese deseo. Así Santiago dice que cada uno es tentado por su propio deseo. El tema es ese, el tema está en nuestros deseos, en nuestros deseos. No podemos culpar a nadie más. Es nuestro propio deseo que nace de nuestro corazón el que nos lleva a la tentación. Y si no vivimos, hermanos, bajo el control del Espíritu Santo, esta tentación nos lleva al pecado y a la muerte como el pez. Y aquí quiero enfatizar esto, mis hermanos. Jeremías 17:9 dice, engañoso, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, el versículo salió un poquito hacia abajo, pero en Jeremías 17:9 muestra eso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también Mateo 15 el Señor nos lo dice. Pues del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces la prueba está puesta, ¿sí? Del corazón del hombre, de sus deseos, es donde salen las cosas perversas, donde salen las cosas, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. Entonces yo quiero que esto quede muy claro, hermanos, por lo que el autor nos está enseñando claramente, que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios no es el autor de esa tentación, de lo que ocurre, ¿sí? En este segundo punto,
Entonces ya podemos ver con claridad que son bienaventurados los que son probados si comprenden esto que estoy diciendo, si comprenden que la causa y el resultado de la tentación proviene de sus deseos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto y por qué somos dichosos si comprendemos? Porque entonces podemos resistir con el poder de Cristo y la ayuda. Podemos confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Podemos confiar, hermanos, que nuestro buen Dios nos va a ayudar y nos va a guardar. Dios es fiel, mis hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 lo dice. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Y eso es verdad, ¿no? Cuando vienen de nuestro deseo, empezamos a desear y a ser tentados, a inclinarnos al mal. Entonces dice, no, todas son humanas, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Ahora aquí vemos que Dios pone límites a la tentación humana y Él mismo viene en ayuda del pueblo durante las pruebas. Aunque podemos decir con toda tranquilidad, hermanos, que las tentaciones vienen de nuestros deseos y de Satanás, porque lo podemos decir. Las pruebas vienen y que las pruebas vienen de Dios. Recordemos que Dios es soberano y que en su decreto permisivo deja actuar con libertad a los hombres. Pero Dios gobierna y aún no es el autor, y aunque no es el autor del pecado ni de la tentación, tenemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras en que aún Satanás comparece ante la presencia de Dios y Dios le permite tentar, por ejemplo, a Job, como lo hemos dicho ya varias veces hoy. Le permite que ponga a prueba su fe. Es decir, Dios usa a Satanás para demostrar que Job es capaz de pasar la prueba y así sucede. Pero Dios no es el que puso, el que tienta, es Satanás el que hace esa obra. Pero nada escapa a Dios y eso no hace a Dios autor del pecado. Esto es bien importante. Conocer a nuestro Dios es clave para el creyente. Mucha gente trata de poner un antagonismo, ¿no? De pensar que como que Satanás es un agente que está por fuera de la soberanía y del poder de Dios. Y no, así como decía Lutero, Satanás es un perro atado con cadenas, es el perro de Dios. Y eso es bien importante entenderlo, hermanos. Pero Satanás es el que es el malo, el que quiere que el hombre se incline a que sus deseos vayan hacia la maldad, hacia el pecado, a ser tentados hacia el mal para llegar y concebir y dar el pecado, a luz el pecado y dar a luz la muerte, hermanos. A manera de conclusión, hermanos, con estas dos razones por las cuales somos bienaventurados los que somos probados, Dios nos anima a nosotros como creyentes a que perseveremos y a que triunfemos. Él personalmente se involucra en la prueba, abriendo una puerta de escape para aquellos que son tentados y probados. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios, juntamente con la tentación, da la salida para que podamos soportar. Entonces, hermanos, eso lo vemos con toda claridad en esta enseñanza. Dios siempre provee una salida para poder soportar. Nuestro Dios es cercano y Él se involucra con sus hijos en todo momento. Por eso, nunca diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino usted reconozca que cuando usted es tentado para el mal, es de su propio deseo. Porque usted es atraído, porque usted es seducido, porque al ser atraído y seducido, entonces usted concibe el pecado y da luz después la muerte, hermano. Entonces yo le estoy diciendo esto simplemente no como una probabilidad, hermanos, sino simplemente de la siguiente manera. Mire, el pastor Santiago nos informa que finalmente este pecado concebido da a luz la muerte. Y nacen, obviamente, dos preguntas. ¿A qué se refiere con la muerte? ¿Es la muerte física? ¿Es la muerte espiritual? ¿Es la muerte eterna? Y para mí él está señalando dos cosas. Santiago no desarrolla mucho el tema, pero por un lado él nos muestra claramente algo que es una realidad, es el ciclo interminable de pecado en que viven los impíos.
partiendo siempre de sus propios deseos, pasando por sus propias atracciones, pasando por la seducción a que los lleva a ellos a pecar, pasando por el pecado y llegando a la muerte espiritual en la cual viven, en la cual nacieron muertos espiritualmente y viven en esa muerte espiritual y obviamente más condenación y más se compenetran dentro de la maldad, la cual se confirma cada vez en sus vidas en la cual permanecen. Digamos, eso es un lado que está mostrando Santiago. Pero por otro lado, con esto está advirtiendo al pueblo de Dios que nosotros ya hemos recibido la vida en Cristo. O sea, nosotros no vamos a llegar a esa condición de muerte eterna, ni muerte espiritual, ni muerte física. ¿Y la razón cuál es? Y la razón es porque nosotros hemos sido lavados y salvados por la sangre de Cristo y porque hemos recibido la vida en Cristo y Cristo padeció por nosotros estas cosas. La muerte la padeció Cristo. O sea, Él ya padeció esta muerte. Entonces aquí lo que está diciendo el autor es que nosotros como cristianos, ya vimos la parte de los impíos, pero nosotros como cristianos tengamos cuidado, porque aún en nosotros están nuestros propios deseos, los deseos de nuestra carne. Hermanos, es cierto que Dios nos dio un corazón nuevo. Nosotros hemos sido nuevas criaturas. Dios nos hizo nacer de nuevo. Nuestro corazón es nuevo. Nos cambió el corazón de piedra y nos puso un corazón nuevo. Eso es cierto. Pero aún estamos batallando contra los deseos de nuestra carne. Así que debemos tener cuidado, porque aún nosotros podemos hacerle caso a los deseos de nuestra carne y esos deseos, si nosotros descuidamos los medios de gracia, lo que Dios nos ha provisto, las salidas que Dios nos ha provisto, entonces esos deseos nos llevarán al pecado y ya nos llevan a la muerte, porque Cristo fue el que pagó también por ese pecado, hermanos. Tengamos cuidado y que vivamos unas vidas santas, hermanos. La advertencia es para que tengamos cuidado y vivamos unas vidas piadosas. A que usemos los medios que Dios nos ha dado de gracia. Medios de gracia como la oración, medios de gracia como la lectura de la palabra, medios de gracia como el congregarnos, medios de gracia como usar los dones que Dios nos ha dado para su gloria, para su iglesia. Y si pecamos, es decir, si el pecado es concebido en nuestra vida, hermanos, entonces ya sabemos que Cristo aún pagó por esos, por los pecados que no hemos cometido. Ya fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Él ya murió. La muerte vino. O sea, no está diciendo con este texto que no. Vino, pero vino sobre Cristo. Así que, hermanos, nuestro deber como cristianos es contender contra el pecado, es hacer morir los deseos de la carne. Por eso es que en Romanos 8:13 el apóstol dice, pero si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. La labor del cristiano diaria es precisamente tener cuidado de nuestros propios deseos de la carne y hacerlos morir. Hacerlos morir. Si tenemos un corazón nuevo, pero como dice Pablo en Romanos 7, hay una fuerza, hay una ley que me lleva al pecado y es la ley de mis miembros, dice él, hablando de su carne. Todavía, hermanos, nuestros pensamientos, ideales, deseos nos llevan a pecar. Por eso nosotros debemos mortificar. ¿Qué es mortificar? Hacer morir todos los días los deseos de la carne. Hacerlos morir. ¿Me entienden lo que digo? Miren lo que dice allí antes del 8:13 el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para nosotros ya no va a haber condenación, ya no hay muerte eterna, ya no hay muerte espiritual. Va a haber muerte física, sí, porque nuestra carne va a morir. Pero, hermanos, dice, para nosotros, los que estamos en Cristo, los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya no hay condenación. Pero la invitación es, no andemos conforme a la carne. No andemos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque sí podemos pecar. Sí podemos pecar y el pecado en un cristiano es un descuido de su vida cristiana, es un descuido de los medios de Dios, es algo que deshonra a Dios, es algo, muchas personas toman esto y yo lo digo por mí mismo, porque he pecado delante del Señor y he tomado muchas veces con liviandad, con ligereza, algunas de las advertencias que Dios me ha hecho, sí, en mi vida
Y yo sé y he sufrido mucho, hermanos, porque yo ya sé que no hay condenación para mí, porque Cristo padeció llevando en la cruz mis pecados y siendo culpado por mis pecados, inclusive los futuros. Luego a mí me duele cuando peco porque yo ya sé que Él tuvo que pagar por eso. Y más me duele cuando en la palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué me duele este versículo? Porque yo no quisiera pecar. Yo quisiera vivir una vida santa, una vida piadosa, por amor a Dios, por amor a Cristo. Pero todo es mi culpa cuando yo me dejo llevar de mis deseos de la carne y no los mortifico y no uso los medios de gracia y soy descuidado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué ocurre en mi vida? Voy otra vez humillado delante de Dios. Confieso mi pecado. ¿Y sabe qué hace Dios? Él es fiel, Él es justo y Él nos perdona a los creyentes. Y al incrédulo que cree en Cristo y se arrepiente con verdadero arrepentimiento y cree en Jesús verdaderamente, Dios le da un nuevo corazón, Dios le da una nueva vida. Y Él tiene que entrar en la vida para vivir soportando la tentación. En Él entra en la vida, al igual con nosotros los creyentes, para vivir soportando en el poder de Cristo nuestras tentaciones. Pero es triste llegar a la condición de 1 Juan 1:9. No deberíamos llegar. Debemos luchar por no llegar ahí, a tener que confesar a Dios. Es difícil, pero tenemos que, por amor al Señor. Y claro, Él es fiel, Él es justo y nos perdona y nos limpia, porque esa es la labor de Cristo. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que todavía Él ora, intercede por nosotros. Hermanos, mi oración, hermanos, es que sentamos eso, que nosotros somos dichosos, somos felices, ¿sí? Soportando cuando somos tentados, porque nosotros encontramos nuestra felicidad plena en Dios. ¿Encuentra usted su felicidad plena en Dios, hermano? Lo invito a que así lo medite y así usted en su vida entienda que la felicidad suya plena está solamente en el Señor. Oremos, amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra del día de hoy. Alabamos tu nombre. Gracias por enseñarnos tanto en estas palabras de Santiago. Gracias porque, Señor, vienen las pruebas. Tú, Señor, estás detrás de las pruebas. Pero cuando viene la tentación, es por nuestro propio deseo, es por nuestra propia concupiscencia, es porque nos dejamos atraer, nos dejamos seducir, Señor, por nuestro descuido. Señor, permite y ayúdanos para que podamos vivir en el poder del Espíritu de Cristo, en el poder de Cristo, para poder soportar y poder recibir la corona, Señor, que fue prometida para los que te amamos. Señor, te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero, Señor, porque tú derramaste tu amor sobre nosotros por el Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por eso, por lo que has hecho en nuestra vida, porque eres fiel y justo aún en medio de nuestros pecados. Y en esta hora te pido que perdones nuestros pecados de nuevo, que limpies los pecados que hemos cometido estos días, donde hemos dejado de buscarte en oración, donde hemos dejado de leer tu palabra, donde hemos dejado de hacer tu voluntad, de predicar el Evangelio, de enseñar a otros, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Te amamos y te rogamos que te quedes con tu iglesia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos durante el día de hoy. Alabado sea el Señor. Chao.